Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos acá, miembros del Consejo Político y de la Comisión Jurídica del Consejo de Pueblos de Occidente, para denunciar públicamente el retardo por parte de la Corte de Constitucionalidad de nuestro país en relación, digamos, a un recurso que el Consejo de Pueblos presentó en contra de la ley de minería el 12 de marzo del 2012. Consejo de los Pueblos de Occidente. Nuestro país atraviesa actualmente un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades empresariales en nuestro territorio. Los territorios son territorios ancestrales que tienen serios impactos sobre nuestros derechos fundamentales y pone en riesgo la gobernabilidad y desarrollo económico incluyente. La reforma de la ley de minería en 1997, que coincide con el fin de la guerra interna de 36 años, facilitó la concesión de licencias mineras para la exploración y la explotación de minería metálica y no metálica. Según los datos oficiales, desde ese año hasta el presente, el Ministerio ha otorgado, bajo el amparo de dicha ley, un total de 117 licencias de exploración y 8 licencias de explotación minera de metal. El 12 de marzo del 2012, el Consejo de Pueblos de Occidente presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad general contra la ley de minería, decreto 48-97, vigente en Guatemala, por violar el derecho de consulta previa, libre e informada, regulado en el artículo 6, numeral 1, literal A, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblos indígenas de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, con mucha antelación, fijó la vista pública el día 19 de julio del 2012, a las 9 de la mañana en la sala de debates. Repentinamente cambió la fecha para el efecto, programándolo un día después de lo fijado, el viernes 20 de julio del mismo año. Esta situación vino a mover toda la programación y logística que con tanto esfuerzo habíamos hecho y habíamos organizado los pueblos. No obstante, la exigencia pública a través de conferencias, cartas abiertas y denuncias internacionales, la Corte de Constitucionalidad guarda un rotundo silencio, maliciosamente incurriendo al Estado en responsabilidad internacional por la negación del acceso a la justicia. Hoy, a casi un año de dicha acción legal y a casi 8 meses de que la Corte de Constitucionalidad está habilitada para emitir la sentencia, la misma sigue pendiente. Los magistrados y su conciencia sabrán las razones, pero para los pueblos originarios esto no es más que una nueva evidencia del racismo que permea al Estado y la negación histórica de la justicia para los pueblos. Por eso, les recordamos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que su actitud compromete la responsabilidad del Estado y encuadra su conducta en el delito de retardo malicioso regulado en el Código Penal. El presente Catún es el tiempo de los pueblos, Occidente de Guatemala, 26 de febrero del 2013. Yo creo que ese es el momento en que la Corte de Constitucionalidad debe hacer historia en este país al resolver favorablemente digamos, a los pueblos el recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que a estas alturas ya no se puede negar el derecho fundamental de los pueblos indígenas.
Se está evidenciando que se está protegiendo o se está cuidando o se está respetando otros intereses, y para los pueblos originarios son los intereses de la oligarquía y de las empresas transnacionales. Bueno, está la mina Marlin en el territorio Mayamamo, en el occidente del país. También están ya en construcción las licencias en el oriente, como La Puya, Cerro Blanco. Son 8 proyectos mineros autorizados a la fecha y que están en su fase de implementación. Aparte son las 117 licencias en trámite a convertirse en licencias de explotación en todo el territorio nacional. Yo creo que aquí habría que aclarar una cosa y dejarlo como clarificarlo muy bien, ¿no? Los pueblos indígenas no es que estemos en desacuerdo con proyectos que puedan generar beneficio social. Lo que se discute aquí es que no se puede seguir permitiendo que el Estado imponga las políticas cuando está vigente el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Lo que aquí se discute no es un asunto que se nos ocurra, no es un asunto que lo inventemos. Lo que pasa es que el Estado, a la hora de ratificar los instrumentos internacionales, se ha comprometido a respetarlos. Esa es su obligación. Los pueblos indígenas no estamos pidiendo y exigiendo algo que no esté basado en ley. La consulta previa, la consulta informada, la consulta establecida en el convenio 169 es parte de la legislación interna. Es obligación del Estado y las instituciones que cada vez que vaya a disponer, que vaya a emitir alguna disposición legislativa, alguna disposición administrativa de conformidad con el convenio 169, tiene la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Precisamente porque los pueblos somos pueblos, las personas tenemos derechos, somos personas a las cuales hay que preguntar, pero sobre todo porque ese tipo de medidas lo que atenta es contra el territorio de pueblos indígenas. Recordemos, y queremos hacerlo ver, que el tema del territorio no es simplemente la tierra, no es simplemente una cuestión material. El territorio para los pueblos indígenas tiene una concepción que a la larga redunda en la vida y la existencia misma de los pueblos. Es donde se desarrolla el pensamiento, la espiritualidad, el idioma, etcétera. Es decir, a la hora de atentar contra los territorios de pueblos indígenas, se está atentando contra los pueblos como tal. Entonces, no es que nos opongamos, a lo que nos oponemos es que imponen las medidas, imponen las políticas sin consultarlos cuando el Estado tiene la obligación de hacerlo. Hay que recordar que efectivamente la resistencia pacífica en un momento determinado también es un derecho y está en la Constitución y está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este llamado a la Corte es que es su responsabilidad, no se está pidiendo nada regalado, es su responsabilidad porque para eso se comprometió el Estado. Las acciones seguirán en la línea de seguir intentándolo porque en este momento, con ese retardo injustificado de emitir la resolución, la actitud de los magistrados justamente encuadra en un delito que se llama retardo malicioso y podría eventualmente considerarse que también hay un delito de denegación de justicia. Esto, como decimos, compromete, en este caso la actitud de los magistrados compromete la responsabilidad del Estado. Queremos concluir diciendo entonces que nuestro objetivo fundamental constituye la promoción de los derechos colectivos de los pueblos, específicamente el derecho a la consulta y también la implementación de los derechos internacionales reconocidos por Guatemala, y uno de ellos también es la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de Pueblos Indígenas, que reconoce la libre determinación de nuestros pueblos.